Regálenme un segundito. WQM era. WQM. Listo, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos con esta parte de las propiedades. En esta parte de las propiedades, chicos, vamos a mirar cuáles son las propiedades que se cumplen en las operaciones con los números reales. Recordemos que nosotros ya sabemos cuáles son los números reales. Los números reales son los que están conformados entre los racionales y los irracionales. Ya sabemos que los racionales son las que son las fracciones, todo número que se puede expresar como fracciones, que dentro de esos racionales están los enteros y que dentro de los enteros pues están los naturales, que es la parte positiva. Y los irracionales, que ya también aprendimos a cómo hacer la construcción en la recta numérica, son todos esos números decimales infinitos no periódicos, o sea que no tienen una periodicidad de repitencia. Entonces ya tenemos que al unir esos dos conjuntos están los números reales, que es como el conjunto numérico más grande que se está trabajando hasta el momento en este curso. Entonces las propiedades en las operaciones, entonces en las operaciones de números. Profe, ¿eso lo vamos escribiendo? Sí, sí, señora. Lo que yo les voy mostrando aquí lo van escribiendo. En las operaciones de números reales se cumplen las siguientes propiedades. Y cualquier cosita, ya saben, pues pregunta. Primera propiedad que vamos a tener la propiedad clausurativa. Pero antes de esto vamos a definirlo. Entonces, si A, B, C son números y la representación de reales es una R. Yo por lo general esa R lo voy a hacer acá con un lapicito. La hago es con dos palitos al comienzo, ya se los había dicho. Y acá, la R. Yo la hago por lo general así. Acá pues le están colocando un palito acá más adentro y otro aquí afuera, pues así lo representan ellos como los reales. Pero yo por lo general solo hago los dos palitos del comienzo y con esa hago la R. ¿Listo? Esa es la representación de números reales. Entonces, si A, B y C son números reales, se cumple ¿qué? Dos puntos. Entonces, primera, que es la propiedad clausurativa, también conocida como la propiedad de la cerradura. ¿Qué me dice esa propiedad? Que si yo tomo dos elementos, voy a escribirlo como tal la parte teórica, elementos. Esa propiedad me dice que sí. No, bueno, no la escribamos para que no nos llenemos de tanta información. La propiedad clausurativa me dice que si yo cojo a y lo opero, vamos a ponerle, no sé qué símbolo, vamos a ponerle este símbolo de peso, significa la operación, ya sea suma o resta, multiplicaciones, divisiones, potenciación, o sea, no importa la operación, que si yo cojo A y lo opero con B, el resultado me va a dar C, donde ese C, donde A, B y C pertenece a los reales. Eso es lo que me dice esta primera propiedad, muchachos. ¿Qué quiere decir esa propiedad? Esta propiedad es conocida como la propiedad de la cerradura, propiedad clausurativa o propiedad de la cerradura. Lo que me quiere decir esta propiedad, muchachos, es que si yo cojo dos elementos del conjunto de los reales y hago una operación, esa operación, el resultado de la operación, me va a dar un número real. Eso es lo que me quiere decir. Por eso estoy haciendo acá este símbolo de peso, que no lo quiero encasillar a una sola operación, sino que eso se me cumple para la suma, para la multiplicación, para la división, para todas esas operaciones. ¿Listo? Voy a hacer unas propiedades. Aquí
este signo de peso, pues significa una operación. Ya sea la suma, ya sea la resta, ya sea la multiplicación o ya sea la división. ¿Listo? Entonces ya sea esas operaciones. Entonces ya este asterisco es una operación de suma, resta, multiplicación o división. ¿Alguna pregunta con esta primera propiedad? ¿Alguien que no haya entendido qué significa esta propiedad? Vuelvo y repito, esta propiedad de la clausurativa también es conocida como la de la cerradura. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos elementos de un conjunto y los opero, el resultado me da un elemento del mismo conjunto. Para que lo entiendan un poco más, por ejemplo, en los naturales, ya sabemos que los naturales son los números positivos, los enteros positivos. En los naturales, acá hay alguien que tiene una pregunta. Gabriela. Profe, ¿y si mejor haces un ejemplo con números Ya lo hago. Ya para lo hacer hago. mejor, ¿no? Listo, ya lo hago. Eso era lo que quería explicarles con la parte de los naturales para que lo entiendan acá. Te voy a hacer un cuadrito acá, aparte, no necesita copiar. Entonces nosotros ya sabemos que los naturales son todos los números enteros positivos. En la suma, se me cumple la propiedad clausurativa en los naturales. Si yo cojo el 2, que es un natural, y lo sumo con el 3, que es un natural, ¿cuánto me da el resultado? Me va a dar 5, que es un número natural. Entonces, la suma en los naturales cumple la propiedad clausurativa. Eso es lo que quiere decir la propiedad clausurativa, que yo cogí dos elementos del conjunto, dos elementos de los naturales, que en este caso es el 2 y el 3, hice la operación suma, apliqué una operación, y el resultado me dio un número del mismo conjunto. Entonces vemos que la suma en los naturales, aquí vamos a poner la n que significa naturales, en los naturales la suma me cumple. Pero ¿qué pasa en la resta, muchachos? En la resta no se me cumple para todos los números. ¿Por qué? Porque si yo cojo, por ejemplo, 3 menos 2, sí se me cumple. 3 menos 2 es 1, se cumple esa suma en los naturales. Pero si yo tengo el número 2 menos 3, ¿eso a qué es igual? En los naturales es el Entero. ¿A cuánto? A -1 que es entero. A -1, pero -1 es un número natural. Profe, que es entero. Exacto, no, estoy preguntando, pero -1 es un número natural. No, Por eso, pero es que, Cristian, usted me dice, es que es entero, pero es que los naturales también son enteros. ¿Sí ve? Entonces, aquí no, yo no le estoy diciendo, dígame si es un entero. No, le estoy preguntando es, -1 es un número natural. Entonces, miren que en este ejemplo, cogí dos números de ese conjunto de los naturales. O sea, cogí el 2 y cogí el 3. Hice la operación resta, pero miren que este resultado de esta operación no me dio un número natural. Entonces, la resta no cumple la propiedad clausurativa de los números naturales. La multiplicación sí lo cumple, pero la división no lo cumple. Entonces, aquí es cuando nosotros, por esta operación, fue que se crearon los números enteros. Entonces alguien dice, listo, solucionamos el problema. Mire, en los enteros se me cumple la suma porque se me cumplen los naturales, no hay problema. Y se me va a cumplir la resta porque cuando el resultado sea negativo, pues también me va a dar un número entero. Cumplió hasta ahí la propiedad clausurativa. Pero en los enteros, ¿qué pasa con la división? Muchachos, si yo tengo, por ejemplo, 8 dividido en 2, pues ya sabemos que el resultado es 4. Entonces dice uno, listo, cumple. Propiedad clausurativa, por el momento está cumpliendo. Pero ¿qué pasa si lo tengo es al contrario? 2 dividido en 8. Pregunto, ¿eso es un número entero? 2 dividido en 8 le va a dar a un número entero. no. No, ¿cierto? Entonces, en la división de los enteros no se me está cumpliendo la propiedad clausurativa.
¿Qué es lo que vuelvo y digo? Yo creo que ya con esto sabemos qué es lo que quiere decir la propiedad clausurativa, que si yo cojo dos elementos del conjunto, hago una operación, el resultado me dé un elemento de ese conjunto. Por esta operación de división fue que se creó el conjunto de los racionales, que fue cuando ya vimos la semana pasada, los de Q, que son los que se pueden expresar como fracciones o como decimales exactos o los periódicos, que ya sea el puro o ya sea el mixto. Y aquí ya se me empieza a cumplir esas operaciones. Pero aquí, en este conjunto, no se me cumple la propiedad clausurativa en la operación de las raíces que no son exactas, ya sean raíces cuadradas o ya sean raíces cúbicas, ya sean esas raíces, no se me empiezan a cumplir esa propiedad, porque ya vimos que, por ejemplo, lo vimos la semana pasada, que la raíz cuadrada de 2 no me va a dar un número decimal ni exacto, ni periódico puro, ni periódico mixto. Ya vimos que me va a dar un decimal no periódico y con infinitas cifras decimales. Por lo tanto, en la operación de la raíz cuadrada no se me cumple la propiedad clausurativa de los números racionales. Entonces ya entramos al siguiente conjunto, que fueron los irracionales, y la unión de esos dos ya me da los números reales, que aquí ya por eso no lo estoy hablando de una operación específica, sino ya lo estoy hablando a nivel general, que si yo tengo estos números, pues se me puede cumplir esta propiedad, aunque, muchachos, aunque en estas raíces encontramos que hay unas que no se pueden hacer en los reales, que no se cumple. Por eso solamente aquí estoy hablando de suma, resta, multiplicación y división, porque, por ejemplo, y lo pueden hacer ustedes en su calculadora, alguien que me diga cuánto es la raíz cuadrada de -2. Y -2 es un número real, muchachos, porque -2 es un número entero negativo y los enteros están dentro de los reales. Pero esta operación, raíz cuadrada de -2, ¿cuánto le da en la calculadora? Alguien que lo haga y me diga. Pues, profe, a mí me dio error. Le da error, ¿cierto? Siempre, y si ustedes cogen una calculadora de esas científicas, les va a botar ahí error, error matemático. ¿Por qué? Porque esta operación no existe en los reales. Y entonces tuvieron que crear un conjunto más grande de los reales, que lo vamos a ver más adelante, que es los números imaginarios, y se creó el conjunto de los complejos. Eso lo vemos más adelante. Pero todo este recorrido que yo estaba haciendo acá es para que empecemos a entender qué es lo que me dicen las propiedades. Propiedad clausurativa. La propiedad clausurativa dice, si yo cojo dos elementos del conjunto y hago la operación, el resultado me tiene que dar un elemento del conjunto. Si no me da, no se cumple la propiedad clausurativa. Y ya hemos visto en este recorrido, en algunas operaciones, en donde no se cumple la propiedad. Para la suma, la resta, la multiplicación y la división, la clausurativa se cumple en los números reales. Es decir, ustedes pueden coger cualquier par de números reales y los suma, el resultado le va a dar un número real. Puede coger cualquier par de números reales y los resta y el número le va a dar, el resultado le va a dar un número real. Que puede coger dos números reales cualesquiera y los multiplica y el resultado le va a dar un real. Y que puede coger dos números reales cualesquiera y los divide y el número le va a dar un número real. ¿En dónde no se me cumple? En las raíces cuadradas, en las raíces que son negativas. Ahí vamos a tener otro conjunto. Gabriela, ¿ahora sí lo entendiste un poco más? ¿Qué es lo que dice esta propiedad? ¿Y todos? Sí, señor. Muy bien. Entonces continuemos acá. Entonces ya tenemos que la propiedad clausurativa se me cumple, ¿listo? Vamos a tener también en estas operaciones una segunda propiedad, que es la propiedad asociativa. ¿Qué me dice esa propiedad? Que si ustedes cogen, por ejemplo, en la suma, vamos a mirar la propiedad asociativa en la suma. Aquí la vamos a ir escribiendo en las operaciones para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Qué me quiere decir la propiedad clausurativa en la suma? Que si yo cojo un número A
lo sumo con un B más C, pero miren cómo estoy asociando. ¿Sí ven que estoy asociando primero estos dos últimos y el primero lo estoy dejando por fuera? Me va a dar exactamente lo mismo que yo coja y asocie los dos primeros y al final lo opere con el último. Y Ah, que pero esto, es como en la multiplicación normal. exacto, es como la multiplicación, pero acá es en la suma. Que también me dice que ustedes pueden hacerlo, que eso es igual como yo coger el primero y el último, o sea, los puedo asociar como yo quiera, como A más C, miren, y el resultado le sumo B. Eso me dice la propiedad asociativa. Por ejemplo, entonces un ejemplo numérico con números muy sencillos. Si yo tengo 2 más 3 más 5, miren, 2 más 3 más 5. ¿Esto a qué es igual? Pues a 2 más, y hago primero lo del paréntesis. ¿Cuánto es 3 más 5? 8. 8. Y 2 más 8 me va a dar 10. Ah, pero ¿qué pasa? Que yo los asocie de otra manera, que asocie los dos primeros. Entonces, miren, 2 más 3, y a ese resultado le sumo el último. Entonces acá sería 2 más 3, que es operar estos dos, me va a dar 5, y le sumo el último, que es 5, y 5 más ¿Eso 5. es una fórmula? Dime. ¿Eso es una fórmula? No, eso no es una fórmula, eso es una propiedad. Se llama propiedad asociativa. Ah, bueno. Listo. Ahora la misma propiedad dice, yo no quiero ni sumar los dos primeros ni los dos últimos. ¿Qué pasa si cojo el último y el primero? O sea, si yo los asocio como 2 más 5 y a ese resultado, pues con el que me hace falta, con 3. Entonces, miren, si ustedes suman 2 más 5, ¿cuánto es? 7. Y le sumamos el 3 del final, ¿y cuánto es 7 más 3? Me va a dar 10. Entonces miren que me está diciendo la propiedad asociativa en la suma, que no importa yo cómo los asocie, siempre el resultado va a ser el mismo. Lo mismo se me va a cumplir para la multiplicación. O sea, también vamos a tener la propiedad asociativa en la multiplicación. ¿Y qué me dice la propiedad asociativa en la multiplicación? Que si yo tengo A por B por C, esto es lo mismo que ustedes tuvieran primero A por B y por fuera operamos C, que me va a dar el resultado exactamente lo mismo. Lo pueden ustedes probar con números, con los mismos números 3, 2, 3 y 5, entonces multiplican primero 3 por 5 y el resultado por 2 le va a dar 30. Si usted multiplica primero 2 por 3, que le va a dar 6, por 5 le va a dar 30. Y si multiplica el 2 por el 5, 2 por 5, 10, por el 3 de la mitad, que lo dejen solito, el resultado también va a dar 30. Entonces aquí estamos viendo que la propiedad asociativa también cumple en los números reales. Y el resultado, pues obviamente, me va a dar un real por la primera propiedad. ¿Listo? Vamos con la siguiente propiedad. Vamos a encontrar la propiedad modulativa. Primero hablemos de la conmutativa y ya hablamos de la modulativa. Entonces, propiedad conmutativa. ¿Qué me dice la propiedad conmutativa? Que el orden en que yo haga las operaciones no me altere el resultado. El orden de las operaciones no altere el resultado. Entonces vamos a mirarlo para la suma. Para la suma entonces me dice que si yo tengo A más B, esto es lo mismo que B más A. Entonces no importa en qué orden yo haga la suma, el resultado va a ser exactamente lo mismo. Pues hagámoslo con un ejemplo sencillo. ¿Cuánto es 2 más 3? Ustedes saben que 2 más 3 es 5. ¿Y cuánto es entonces 3 más 2? Si yo hago la suma al contrario, pues 3 más 2 es 5. Entonces vemos que en la suma se me está cumpliendo la propiedad. No importa en qué orden yo haga la operación, el resultado es el mismo. En la multiplicación. Entonces vamos a tener que A por B es exactamente lo mismo que B por A. Hagámoslo con un ejemplo, con los mismos números.
¿Qué pasa si yo multiplico 2 por 3? Pues ya sabemos que 2 por 3 es 6. Ah, pero si yo lo hago 3 por 2, o sea, hago al contrario. ¿Cuánto es 3 por 2? Sabemos que es 6. Entonces también se me está cumpliendo esa propiedad de la conmutativa aquí en los números reales. Ahora sí, vamos como siguiente propiedad. Propiedad modulativa. ¿Qué me quiere decir la propiedad modulativa, muchachos? Que si yo cojo un elemento del conjunto y lo opero con el módulo, el resultado sea el mismo elemento. Entonces, un elemento del conjunto, al operarlo con el módulo, el resultado sea el mismo elemento. O sea, el elemento que nosotros tomamos. Vamos a mirar eso en la suma, vean. En la suma nosotros tenemos que el módulo es el 0. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que cualquier número A, que yo lo sume con 0, el resultado es el mismo número A. Por eso es el módulo. Porque cuando yo cojo un elemento del conjunto, o sea, un número cualquiera, y lo opero con el módulo, o sea, hago la suma con 0, el resultado es el mismo elemento. O sea, A más 0 es igual que A. Que es lo mismo que, como acá se cumple la propiedad conmutativa, la que vimos anteriormente, pues si yo cambio el orden, 0 más A es igual a A. Eso es lo que me dice esta propiedad. Si ustedes lo ven con un ejemplo, pues ustedes pueden decir acá que 3 más 0 es exactamente lo mismo que 0 más 3, que es ¿cuánto? El mismo 3. ¿Preguntas que tengan con esta parte del módulo? Vamos a mirar entonces en la multiplicación. ¿Cuál creen ustedes que es el módulo en la multiplicación? Un número por 0. ¿Cuánto le va a dar, Tomás, un número por 0? 0. Y acá en la modulativa dice que el resultado sea el mismo número, el mismo O elemento. sea que es 1. Ah, o sea que el módulo, ¿cuál es el módulo en la multiplicación? 1. Es el 1. Muy bien. En la multiplicación, el módulo es el 1. Es el número 1. ¿Por qué? Porque cuando ustedes cojan cualquier elemento, un elemento A, y lo multipliquen por 1, el resultado le va a dar el mismo elemento A. Ojo, porque si usted me dice que el módulo en la multiplicación es el 0, ya me están diciendo el resultado es 0. Y eso no es lo que yo estoy tomando. A mí me tiene que dar el mismo número. Entonces, A por 1, pues es el mismo A. Que ustedes también lo pueden tener, como en la multiplicación se cumple la conmutativa, 1 por un elemento A, pues va a dar el mismo número A. Ah, que vamos a verlo en un ejemplo. Pues si ustedes cogen el 3 y lo multiplican por 1, es lo mismo que el 1 multiplicado por el 3, que el resultado es 3. ¿Entendido cuál es el módulo de las operaciones de suma y multiplicación? Tomás. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vamos a ver ahora el inverso. La última propiedad. Voy a bajar acá un poquito. Hasta acá. Para que veamos la última propiedad. Entonces, la quinta. Propiedad del inverso. ¿Listo? Entonces, en la suma. Vamos a verlo en la suma. Todo número real tiene inverso aditivo. O sea, aditivo quiere decir que es en la suma. Todo número real tiene inverso aditivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso de la parte del inverso? Esto lo que me quiere decir es que cuando yo coja un número cualquiera A y lo sume con su inverso es como el número opuesto, o sea, menos A, el resultado me dé el módulo. Para que sea un inverso es que al coger yo dos números, entonces al tomar
un elemento del conjunto, un elemento, y lo opere con su inverso, el resultado sea el módulo de esa operación. Entonces ya nosotros tenemos, ¿cuál es el módulo de la suma? Ya dijimos acá que el módulo de la suma es el 0. Para la suma, entonces tenemos que decir que el resultado sea 0. Es decir, que eso se me cumple que cualquier elemento, al yo sumarlo con su inverso, el resultado es 0. O sea, esto en un ejemplo muy sencillo, vea. Cojamos el número 5 y sumémoslo con el inverso. ¿Cuál es el inverso del 5, muchachos? O sea, el opuesto del 5. Menos 5. Menos 5, sí señora. Entonces, si ustedes cogen 5 y le suman menos 5, ¿cuánto le va a dar el resultado? 0. Es como si usted dijera 5 menos 5, 0. Ese es en la parte del inverso. Vamos a mirar en la multiplicación. En la multiplicación, entonces miremos, el inverso aditivo es como la resta. ¿Cuál creen ustedes que es el inverso multiplicativo? Si el inverso en la suma es la resta, ¿cuál es el inverso? ¿División? Muy bien, es en la división. Entonces, aquí, todo número real distinto, acá lo voy a poner en mayúscula, distinto de 0, tiene inverso multiplicativo. ¿Y por qué? Porque, muchachos, 0 no tiene inverso. ¿Cuáles son los inversos? Por ejemplo, el 2. El inverso del 2, o el inverso multiplicativo, pongámoslo acá. El inverso multiplicativo del 2 es coger como ese 2 y voltearlo. Recordemos que cuando nosotros decíamos de los números enteros los podíamos expresar como fracciones y decíamos que como si el denominador tuviera un 1, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos estos números en fracciones es como si el denominador tuviera un 1. Si yo cojo esa fracción y la volteo, entonces como si me quedaría 1 sobre 2. Ese es el inverso del 1 sobre 2, del número 2. Por ejemplo, ¿cuál es el inverso de 6, muchachos? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 6? 1 sobre 6. Sí, señor. Va a ser 1 sobre 6. Ese es el inverso multiplicativo. Voy a subir acá otro poquito. Ese es el inverso multiplicativo de 6. Otro ejemplo. Díganme alguno de ustedes, ¿cuál es el inverso de 1 sobre 7? ¿Cuál es el inverso de 1 sobre 7, muchachos? El inverso multiplicativo. 7. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con los números que no sean enteros. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 2 tercios. Alguien que me diga, pero lo pongo acá. Ay, sí, déjese coger solo el 2. Eso, se dejó coger solo el 2. Alguien que me diga cuál es el inverso multiplicativo de 2 tercios. ¿Cuál? 3. 3. Listo. Vamos a mirar si eso es cierto. Y dime cuál es el inverso de 1 tercio. 3. O sea que va a tener el mismo inverso. No. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el inverso? Pues no, ¿Y muchachos. por qué 2? No, tampoco es 2. 1,5. No, 1,5 tampoco es. Muchachos,
Vea lo que estamos haciendo acá. Recuerden acá arriba, yo les decía, el inverso es coger el número y voltearlo, voltear la fracción. Si ustedes observan acá, mire, el de 1/7, pues volteamos la fracción y quedaba 7/1, que es el mismo 7. Pues acá es lo mismo, volteen la fracción. ¿Cuál es el inverso de 2/3? Pues es 3/2, ¿ya? Ah, Por eso el inverso de 1/3 sí es 3, porque si yo volteo la fracción, pues esto es como si me quedara, esto es como si me quedara 3/1, pero pues 3/1 ya sabemos que es 3. Entonces por eso no es necesario poner ese 1 acá del denominador. Pero el inverso multiplicativo es coger la fracción y voltearla, voltear la fracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo número distinto de cero tiene inverso multiplicativo, porque cero, si yo lo hago acá, cero, muchachos, no se puede expresar como su inverso, no puede ser. Si alguien coge y dice, ah, profe, pues como hemos hecho todos, vea, el de 6, pues 1/6, el de 7, pues 1/7, el de 3, pues 1/3. Entonces alguien me dice, el inverso de cero, pues que sea 1/0. Esto es falso. Esto es falso. ¿Por qué? Porque la división por cero no existe. Por eso cero no tiene inverso, porque yo no puedo expresar a cero como su inverso 1/0, porque esa división no se puede hacer. Ustedes cojan en la calculadora y hagan 1 dividido en cero y se van a dar cuenta que la calculadora no les puede hacer esa operación. Dice que hay error también. Entonces, por eso cero no tiene inverso multiplicativo. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo esto, esta parte del cero, del inverso multiplicativo, entonces ahora sí vamos a escribir aquí la propiedad. La propiedad me dice que si yo cojo un número cualquiera, un número A, y lo multiplico por su inverso, ¿cuál es el inverso de A, muchachos? Menos A. No, ese es el inverso aditivo, pero el multiplicativo, A sobre 1. ah, sobre no, 1/A. eso, no sé. Entonces, si yo cojo A y lo multiplico por su inverso, que es 1/A, el resultado me va a dar el módulo. ¿Y cuál es el módulo de la multiplicación? La división. 1. 1. 1. Ojo, mire, y lo tengo acá arriba, vea, ni siquiera lo he borrado, mire. En la multiplicación, el módulo es 1. Entonces, esto es lo que me dice la propiedad inversa de la multiplicación, que si yo cojo un número y lo multiplico por su inverso, el resultado me va a dar 1. Vea, ustedes pueden hacer eso con este de acá. Vamos a hacerlo con esto de acá. Cojan en la calculadora 2/3 y multiplíquenlo. Es más, sin la calculadora, nosotros lo podemos hacer acá. Por el inverso de 2/3, que ya sabemos que es voltear la fracción, 3/2. ¿Y esto cuánto me va a dar? Recuerden Pues que las sería 6 multiplicaciones se sextos. multiplican de frente. 2 por 3, 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6. ¿Y 6 sextos cuánto es? 1. 1. 6 dividido en 6 da 1. Lo mismo pasaría con estos de acá, miren. Si yo cojo acá y multiplico 1/7 por 7, pero 7 ya sabemos que es 7/1, ¿cierto? Para poderlo hacer más sencillo. Entonces, ¿este resultado cuánto sería? Sería 1 por 7, 7, y 7 por 1, 7. ¿Y cuánto es 7 dividido en 7? 1. ¿Sí ven? Eso es lo que me dice la propiedad entonces invertiva o la propiedad del inverso. En la suma es que yo lo sume con su opuesto aditivo, o sea, si está positivo lo sumo con el negativo, si está negativo lo sumo con el positivo y el resultado sea 0. Y en la multiplicación es multiplicarlo por su inverso multiplicativo, que es coger la fracción y voltearla. Y al yo voltear la fracción, pues la multiplicación me tiene que dar el módulo de la multiplicación, que es el número 1. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ya las propiedades. ¿Preguntas que tengan con respecto a las propiedades, muchachos? ¿Preguntas que tengan con respecto a las propiedades, chicos? No, profe. Profe, ¿nos puede mandar la captura de eso? Por el Sí, grupo? ya se las envío. Entonces voy a mandar la primera captura desde acá. Aparece hasta el inverso.
y mando la siguiente captura desde acá. Ya les envío entonces al grupo las dos capturas. Igual pues yo estoy grabando la clase, apenas la tenga, ya saben que yo la subo y se les paso el enlace. ¿Listo? Ahí creo que ahí les acabé de enviar los enlaces. Me confirman si les llegó. Preguntas, muchachos, preguntas que tengamos por el momento de esta parte. Esta parte de las propiedades es un poco de poner cuidado y se va dando uno cuenta que no es tan difícil, es muy sencillo. Y tenemos una última propiedad. Vamos a ponerla acá. Tenemos una última propiedad. Vamos a poner 6, que sería la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, que es del producto con respecto a la suma. Producto, recordemos que es la multiplicación con respecto a la suma. ¿Qué me dice esa propiedad? Que si yo tengo cualquier elemento A y lo multiplico por una suma, si ven que es del producto con respecto, entonces lo multiplico con B más C, lo que puedo hacer es distribuir, por eso se llama distributiva, o sea, coger este A y distribuirlo en estos dos. O sea, ¿esto a qué me va a dar igual? Esto me va a dar igual a ustedes coger A y multiplicarlo por B, distribuir, y sumo, porque es la operación que tengo acá, con A distribuido con C, vea, multiplicado con C. Entonces, vea qué fue lo que hice, mire, tenía acá dentro una suma, voy a distribuir eso. Cojo este A y lo multiplico por este B, la operación suma, entonces sigue acá suma, cojo este A y ahora lo multiplico por C. Eso también se me va a cumplir en la resta. Si ustedes tienen A que multiplica a B menos C, se me va a cumplir también, pero ¿de qué manera? Pues aquí sería A que multiplica a B menos, o sea, ya no es suma, porque acá la operación es resta, entonces sería menos a ese A multiplicado con C. Vamos a mirarlo con un ejemplo numérico para que lo entendamos un poquito mejor. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por 3 más 5, con esos números que hemos utilizado que son sencillitos, yo lo puedo resolver de dos maneras, pues como nosotros lo sabemos resolver, que es hacer esta suma y a ese resultado pues lo hago la multiplicación. Entonces nosotros podemos decir que esto es igual a coger a 2 que multiplica. ¿Y cuánto es 3 más 5? Pues nosotros sabemos que es 8 y entonces esto nos va a dar 2 por 8, 16. Y dice uno, listo, profe, quedó resuelto el ejercicio. Muy bien. Hay algunos ejercicios y algunos problemas matemáticos que nosotros no podemos utilizar este algoritmo y nos hace la operación más sencilla, la distributiva. Y vamos a observarlo acá. ¿Qué pasa si yo hago la distributiva? Vamos a mirar que llegamos a este mismo resultado. O sea, es como coger 2 por 3, miren, distribuimos 2 por 3 y como aquí hay una operación suma, entonces sumamos con distribuir la otra, que sería 2 por 5. Entonces, miren, 2 por 5. Y hagamos el ejercicio. ¿Cuánto es 2 por 3? Sabemos que es 6. Más, ¿cuánto es 2 por 5? Sabemos que es 10. ¿Y cuánto es 6 más 10? 16. Y encontramos que nos dio esta respuesta. Entonces, de esa manera nosotros aplicamos la ley distributiva. Habrán ejemplos, muchachos, que a nosotros nos den esto de acá, o sea, 2 por 3 más 2 por 5. Entonces yo digo, oiga, miren, tengo una suma y en esa suma por dentro, en paréntesis, tengo multiplicaciones y en cada multiplicación tengo el mismo número. Vea, tengo 2 y 2. Ah, pues acá saco el 2 como factorizar. ¿Sí recuerdan cuando veíamos el año pasado? Factor común. Entonces, ¿qué tengo en común? El 2. Factorizo ese 2 y solo me quedaría dentro del paréntesis el 3 más el 5. Entonces, eso es como una analogía de la factorización.
Preguntas que tengan con respecto a este otra propiedad, a la Profe, propiedad, vamos a hacer sí, una actividad de eso o algo así. sí, claro, nos toca hacer actividades de esto. Preguntas, Espere, profe. muchachos. Preguntas por ahí, Cristian, creo que me iba a preguntar algo. Espere, copio. Ah, Ah, sí, profe. regáleme en 3 minuticos mientras ustedes se me han de copiar acá y voy a consultar una cosita de los módulos y ya regreso. Terminen ahí de copiar y ya regreso.
Bueno, chicos, entonces vamos a mirar aquí una partecita de una actividad que tenemos del módulo. Yo acá tengo una partecita que me pudieron compartir. Entonces, les voy a compartir esta página, la página 6 del módulo. Cuando lo tengan, pues ustedes ya saben cuál es. Y empezamos este trabajo, ¿listo? Entonces ya les presento. Voy a dejar de compartir acá para compartirles la otra partecita. Importante, muchachos, el módulo que creo que ya pregunté, que les llega el día jueves allá al colegio, para que se acerquen el jueves y puedan reclamar el módulo, porque pues ya vamos a empezar el trabajo con él. Entonces yo voy dando la clase y les voy diciendo, muchachos, abren el módulo en tal página, empezamos con el trabajo. Importante que todos lo tengan, porque más adelante el módulo es para que lo rayen. Ustedes toman la foto de su trabajo del módulo, me van subiendo eso en la plataforma en las medidas que yo lo vaya pidiendo, pero además yo necesito que me dejen después el módulo en el colegio, porque yo le hago una revisión física también. Dejo mi firma ahí para la revisión del módulo. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿ya están viendo aquí la imagen del módulo? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, empezamos entonces con estos ejercicios. Vamos con este primero que dice, menciona ejemplos de la vida cotidiana donde use los números reales. Este lo dejan de tarea, este primero de acá, donde se utilicen números reales, este primer punto, y empezamos con el segundo y el tercero. ¿Listo? El primero dice, menciona ejemplos de la vida cotidiana donde uses los números reales. Lo van a dejar ahí para hacerlo como tarea, y ahorita en ejercicio de clase hacemos desde el 2, acá el 3 también. Lo dejo acá 5 minuticos para que ustedes puedan mirar esta pregunta, pues no se demora mucho copiándola, y empezamos desde acá. ¿Listo? Para que preguntas que tengan yo les pueda orientar desde acá. No les dé Profe, ¿pero pena. qué? ¿Resolvemos o qué? Sí, empiezan a resolver. Dice, simplifique las expresiones dadas aplicando propiedades de los números reales. Entonces, ¿cómo hacen? Suman esto, después suman los dos, y la fracción que le den, simplificarla. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Pues mira, suman esto, el resultado de estos dos paréntesis lo suman, que es la operación que están diciendo ahí, y pues la fracción que dé, la simplificamos. Ah, ¿Listo? y el segundo ahí tiene que ver con lo que usted nos explicó ahorita. El segundo, pues es de todo de propiedades. Mira, acá es 1/2 por 0,3, pero este 0,3 lo podemos convertir a fracción, entonces lo pueden pasar a esta fracción, o la fracción la pueden convertir a decimal. Yo les aconsejo que es más fácil convertir las fracciones a decimales que los decimales a fracciones. Es mucho más sencillo, y aplican pues propiedades y suman y ya. O multiplican la operación que estén haciendo ahí. Fácil. Sí, fácil. Copien los puntos y ya les hago un pequeño ejemplo de esto. Les copien y ya les hago un pequeño ejemplo. Aquí entonces voy a bajar ya la primera pregunta. Aquí se menciona ejemplos de la vida cotidiana para que puedan mirar el resto de ahí para abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estos 4 puntitos. Estos 3 puntos, porque el otro quedó de tarea. Profe, pero no es tarea. Pero es que solamente mencionar qué es lo que ustedes utilizan números reales en la vida cotidiana. Profe, no se ve. Pues su consulta, mira, ¿usted dónde Pero, cree que usted o sea, utiliza no números se ve reales? la pantalla, no se ve la pantalla. ¿No están viendo? Pues yo no. No, está negra, profe. Ya, antes ya vuelvo y comparto. Ya vuelvo y comparto. Déjame, ya vuelvo y comparto. A ver, y me dicen si ahora sí la ven. A ver, una ventana, compartir. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces van haciendo esa partecita, muchachos. Estoy igual grabando, porque si les hago alguna explicación de esto, pues ustedes lo puedan tener ahí.
Pero entonces voy a enseñarles, voy a subir un video de la clase de los chicos de séptimo y ya les hago una explicación para que hagan el segundo punto. ¿Listo? Por el segundo está fácil. Pero para hacer las conversiones. Muchachos, vea, pónganme un momentico cuidado acá. Voy a dejarles de compartir eso y les voy a compartir mi tablerito. Y me ponen un momentico cuidado acá. Para que puedan hacer esa parte de las conversiones. ¿Ya están viendo mi tablero? Chicos. Sí, señor. Listo. Entonces, para que puedan hacer esa parte de las conversiones, vamos a utilizar acá. Yo les recomiendo que siempre conviertan un número decimal a la fracción, porque si ustedes convierten fracciones a decimales, vamos a tener fracciones que su parte decimal es periódica, o sea, son números infinitos, entonces se nos va a complicar un poco más hacer la operación, porque vamos a quitar cifras decimales. En cambio, cuando convertimos el decimal a fracción, nos quedan operaciones mucho más fáciles de hacer y con resultados exactos. Entonces, ¿cómo se hace la conversión? Si ustedes van a convertir de decimal exacto a fracción, ¿cómo se hace? Entonces, muy sencillo, muchachos. Por ejemplo, ustedes tienen el decimal 1,5. ¿Cómo se convierte esto entonces a una fracción? Se hace lo siguiente. Se copia el número tal cual, o sea, este de acá, pero hagan de cuenta que la coma no existe. Si yo le quito la coma a este número, me queda convertido ¿en qué? 15. 1 sobre 5. En 15, ¿cierto? Si yo le quito la coma, es como si quedara convertido en un 15. Y ahora vamos a poner potencias de 10 como cifras decimales tenga el número. ¿Cuántas cifras decimales hay acá? O sea, ¿cuántos números hay después de la coma? 1. Un 1. Entonces, O sea, que solo sería colocamos un Se pone 10. 10, ¿no? Exactamente. O sea que 1,5 es lo mismo que 15 sobre 10. Que en esta parte, muchachos, si yo simplifico la fracción, si yo cojo y la simplifico, entonces esto me va a dar quinta. Vamos a sacar quinta. Quinta de 5. Quinta de 15. ¿Cuánta es la quinta de 15? 3. 3. ¿Y cuánta es la quinta de 10? 2. 2. Entonces me va a dar 3 medios. Simplificada la fracción. O sea, 15 décimos es lo mismo que 3 medios. Para mí, lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes hagan la conversión, cojan la fracción y simplifíquenla, porque es más fácil uno operar después con el 3 y con el 2 que con el 15 y con el 10. Es mucho más sencillo. Otro ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, 0,23. Vamos a convertir esto entonces en una fracción. Pues, ¿cómo se convierte en fracción? Se escribe el número como si no tuviera la coma. Si yo le quito la coma a ese número, es como si fuera 0,23, ¿cierto? Pero como el 0 a la izquierda sin la coma no cuenta, le puedo quitar ese cerito. Entonces, es un 23. ¿Y cuántas cifras decimales tiene este número? 200. Entonces, es como si estuviera dividido en 100. Entonces, sería 23 cienavos. De esa manera convertimos un decimal exacto a fracción. Solamente quitamos la coma, ponemos el número y de denominador una potencia de 10. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si vamos a convertir un decimal periódico puro? Recuerden que el periódico puro es aquel que se empieza a repetir desde la primera cifra decimal, ¿cierto? Desde el primer número de cifra decimal
ahí se nos empieza a repetir el número. Entonces, la parte teórica, ¿qué me dice? Por ejemplo, si yo tengo el número 2,3, pero entonces acá en este 3 vamos a ponerle esto. Ay, control Z. A ver. Vamos a ver si acá sale con esto. No, control Z. ¿Por qué no me deja poner solamente el este? Bueno, entonces pongámosle 2,33333, que ya sabemos que es 2,3 con el gorrito arriba, sino que no sé por qué no me lo está dejando colocar acá. No me está dejando ponerle ese gorrito arriba. Entonces ya sabemos que 2,3333 es un número periódico puro porque se me está repitiendo desde este 3 de acá. Entonces es como si yo tuviera este número como 2,3 con la rayita aquí en el 3, pero me va a tocar hacérsela acá con el lápiz. Entonces mire, con la rayita, control Z, con un poquito más gruesa, con esta rayita acá en el 3, que significa que el número es periódico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice la parte teórica que nosotros tenemos que hacer acá, muchachos? Entonces, lo mismo prácticamente de lo que estábamos haciendo con los exactos. Me dice que cojamos nosotros y copiemos el número tal cual como si no tuviera la coma. ¿Listo? Entonces, escribimos el 23. Ya es como si el número no tuviera la coma. ¿Listo? Y le vamos a restar la parte que está antes de la coma, o sea, la parte entera. En este caso, cuando le vamos a restar el número 2. Muy bien, le vamos a restar el número 2. Y de denominador, acá, bueno, pero se supone que es para todo el número, entonces espere, lo pongo acá desde acá. Entonces decíamos, ponemos el número como si no estuviera la coma, le restamos la parte entera, o sea, lo que no tiene la rayita, lo que no tiene esa rayita que es el 2, y de denominador vamos a poner tantos 9 como cifras decimales se repitan. En este caso, ¿cuál es la cifra decimal que se me repite? Solo una, ¿cierto? Que es el 3, porque acá es como si fuera 2,3333333 infinitas veces. Por lo tanto, ¿cuántos 9 colocamos? Un solo 9. Y 23 menos 2 me da 21 sobre 9. Y de esa manera... ¿Y por ¿Cómo? 9? Sí, siempre se pone un 9. Vamos a verlo con otro ejemplo. Vea. Por ejemplo, tenemos el número 5,16. Ya sabemos nosotros que este número es 5,16 con la rayita en el 16, ¿cierto? O sea, mire, acá, con la rayita en estos dos números. ¿Qué quiere decir esa rayita? Pues que esas son las cifras que se me repiten. O sea, que este número siempre va a ser 5,16 infinitas veces. ¿Cómo hacemos entonces para convertirlo a una fracción? Pues muy sencillo. Copiamos este número, este de acá, como si no tuviera la coma, ni esa raya. O sea, sería 516, ¿cierto? Le quito la coma y quito esa raya. Entonces sería 516. A ese número le restamos lo que no tiene la raya, que en este caso es el 5. Solamente es el 5. Y vamos a poner tantos 9 como cifras se me estén repitiendo. En este caso, ¿cuántas cifras se repiten? 2 9. 2, ¿cierto? Que es el 1 y el 6, porque es 1, 6, 1, 6, 1, 6. Por lo tanto, ponemos 2 9. Y entonces hacemos esta resta. 516 menos 5 me va a dar 511 sobre 99. Si ustedes cogen una calculadora y hacen esta división, 511 dividido en 99, la calculadora ahí les va a mostrar que es 5,16, y en un momento pues ya no le muestran 16, de pronto lo aproxima, porque pues como la calculadora, la pantalla no es infinita, entonces no va a mostrar todas las cifras, pero ahí les va a mostrar que es 5,16, así sucesivamente. ¿Sí está entendido cómo se hace entonces este? Sí, señor. Profe, ¿y ahí se simplifica? Sí, claro. Si se puede simplificar, se simplifica. El 511, 99. Sí, señora. Desde que la fracción se pueda simplificar, se simplifica, ¿vale? Eso Pero es no desde se que...
Exactamente. Aquí en este caso no se puede, pero desde que la fracción se pueda simplificar, acá le hago la rayita y no quiera para ponerlo más pequeño y poder hacerles el siguiente Profe, ejemplo. ¿Sí? profe, pero que usted le puso la rayita al número ahí 5,16. Ujú. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Para qué es? ¿Mm? La rayita quiere decir que se repite el 16. O sea, que es 5,16, 16, 16, 16, 16, infinitas veces. Eso significa la rayita. Es periódico puro. Ah, bueno, profe. Exacto. Ahora, finalmente, vamos ahora a convertir un número decimal periódico mixto. Entonces, periódico mixto. Mire, yo les estoy haciendo acá es como un recorderis porque estas cosas se supone que ustedes ya las saben hacer. El periódico mixto, recordemos que no se repite desde la primera cifra decimal. Supongamos que tenemos el número 1,345 con la rayita solo en el 5. Vamos a hacer acá una vez la rayita. Entonces, me dice acá con la rayita solamente en el 5. Entonces, nosotros ya sabemos que este número, pues significa que es que, pues que es 3, qué pena, 1,3455555. O sea, el 5 es el que se repite infinitas veces. ¿Listo? ¿Cómo se hace este ejercicio? Entonces, lo mismo. Se escribe la fracción como si no tuviera la coma ni esa raya. O sea, en este caso sería 1345. Se escribe todo el número como si no existiera eso. Y se le va a restar lo que no tiene la raya, muchachos. En este caso, ¿qué es lo que no tiene la raya? 134, muy bien, vean. Lo que no tiene esa raya, la raya solo la tiene el 5, entonces restamos estos tres números, o sea, 134. Y aquí vamos a poner tantos 9 como números tienen la rayita, o sea, como cifras se repitan. ¿Cuántos 9 se colocaríamos en este ejercicio? Un solo 9, ¿cierto? Y vamos a poner tantos ceros, por eso es mixto, porque se unen tanto de este como de este. Y vamos a poner tantos ceros como cifras decimales no se repitan. ¿Cuántas cifras decimales no se repiten? 2. Pues Solamente el 3 y el sí. 4. Que el Cifras uno no es decimales decimal. es después de la coma. Entonces, 2 cifras decimales. Por lo tanto, me va a dar 900. Es decir, que este número pues va a ser, ustedes cojan 1345 y le van a restar 134. ¿Cuánto les va a dar eso? Eso va a dar 201. 1201 no, porque 5 menos 4 da 1, 4 menos 3, 1, 1211. Dividido en 900. Si ustedes hacen esa división, 1211 dividido en 900, les va a dar 1,34555555, todas esas cifras. Recordemos acá que esta rayita estaba acá en el 5. Como me estiré para el otro lado, pues por eso se me corrió. ¿Listo? Pero recuerden que esta rayita está en el 5. Vamos con otro ejemplo. Espere, corro este para acá, para que me quede la rayita en el 5. Profe, ¿esto hay que copiarlo? No, porque yo les estoy haciendo un recorderis. Entonces, vamos con un último ejemplo, muchachos. Por ejemplo, si tienen 1,312, ¿sí? Por ejemplo, este número. Y las cifras que se repiten sea el 3, el 1 y el 2. ¿Listo? Entonces, acá, ejemplo, para que me quede bajo, puedo hacer la raya. 1,312, pero esa rayita la va a tener el 1 y el 2. O sea, acá, vea. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Pues lo mismo que hicimos con el anterior, vean. Cogemos y copiamos el número como si no tuviera la coma ni esa rayita, o sea, 1312. Le restamos lo que no tiene la raya. En este caso, ¿cuánto tendrían que restar? 13 nomás, ¿cierto? Solo le restamos lo que no tiene la raya, que en este caso es 13. Y vamos a poner tantos 9
como cifras se repitan. Como la rayita estaba en el 1 y en el 2, serían dos cifras, o sea, dos nueves. Y tantos tantos ceros como cifras decimales no se repitan. En este caso, una sola cifra que era el 3, entonces un solo cerito. Hacemos esta resta, entonces tendríamos que 1312 menos 13 serían 1299. Sí. ¿Sí? Dividido en 990. Si ustedes hacen esta división, pues se van a dar cuenta. Vamos a poner otra vez la rayita ya que tenemos el resultado. La rayita estaba era en el 1 y en el 2. Esta otra rayita, pues, la podría borrar, control Z, pero pues no se pudo acá borrar. Pero traigámosla. Esta. Entonces, miren, muchachos. De esta manera entonces queda resuelto este número que lo convertimos de periódico mixto a fracción. 990. ¿Cómo? ¿Por qué 990? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, ¿cuántos números tienen la rayita? 2. Pues ponemos tantos nueves como números tengan la rayita, entonces 2 nueves. ¿Y cuántas cifras decimales no tienen la rayita? 1. Una, el 3. Entonces, por eso ponemos un solo cero. Acá, porque eran 900. ¿Cuántas cifras decimales tienen la rayita? Una sola, que es el 5, por decir un 9. ¿Cuántas cifras decimales no tienen la rayita? Estas dos cifras. Entonces, ponemos los dos ceros. ¿Listo? Entonces, de esa manera hacemos esa parte, muchachos. Entonces, ya nos quedan 3 minuticos. Voy a tomar un pantallazo de lo que tienen que hacer. De este ejercicio y ya ustedes ahí entonces lo van resolviendo de tarea. Profe, ¿Qué? ¿no ve que hoy juega Barcelona PSG? ¿Y qué pasa? Pues va viendo el partido y va haciendo la tareita. Yo tengo que trabajar hasta las 10 de la noche y no me estoy quejando. Ahí solamente hacen el punto 2, punto 3 y el que ya tenían de tareita de dónde utilizan los números. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues no siendo más por hoy, ya podemos dejar la clase hasta acá.